Llegó el día donde yo creo que el Congreso de la Nación, con respeto lo digo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Y por qué digo que estamos perdiendo el tiempo? Porque si nosotros tuviéramos un gobierno que el 10 de diciembre inició su gestión y lo hiciera en el marco de lo que juró el presidente de la Nación, seguramente no estaríamos discutiendo esta herramienta. Porque la verdad que muchos de los puntos que alcanzan este mega DNU son temas que la mayoría, y me animo a decir la mayoría también de esta Cámara, acompañaría. Es más, en muchos casos hay proyectos de hace años durmiendo en ese sentido, con lo que tiene que ver con la reforma laboral, con lo que tiene que ver con la esencialidad de la educación y muchos otros temas que alcanza el DNU. Pero ¿por qué digo yo que estamos perdiendo el tiempo? Porque claramente está establecido en la Constitución Nacional que juró el actual presidente de la Nación el día 10 de diciembre en el recinto de la Cámara de Diputados. Claramente especifica cuáles son los alcances y las limitaciones que tienen los decretos de necesidad de urgencia. Y acá quiero hacer una aclaración porque muchos me dicen, pero si vos estás en contra, votás con el kirchnerismo. Y yo quiero hacer una aclaración. En todo caso, el kirchnerismo, si coincidimos en el voto, está votando con la Unión Cívica Radical. Porque hay algunos que a partir del 10 de diciembre descubrieron que existe un reglamento, que existe una Constitución a la que hay que respetar. Porque durante los últimos 2 años de la gestión del gobierno anterior, si bien se conformó la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU, a pesar de los insistentes pedidos y llamados y solicitudes de la Unión Cívica Radical, no logramos que se pueda reunir un solo día para tratar decretos de necesidad de urgencia del gobierno anterior, que no soy yo quien para defenderlo, pero no tenían el alcance que tiene este decreto que modifica 300 leyes o que toca 300 leyes y deroga 79. ¿Y por qué digo que estamos perdiendo el tiempo? Porque la verdad que si el presidente juró por la Constitución Nacional respetarla y hacerla respetar, sus funcionarios le hubieran dicho, presidente, todos estos 16 capítulos que pretendemos hacer en un decreto de necesidad de urgencia no corresponde, no lo permite la Constitución. No están los requisitos de excepcionalidad que plantea la Carta Magna. No está la necesidad de urgencia, por ejemplo, de transformar en sociedad anónima los clubes de fútbol. Tranquilamente podía haber mandado una ley. La modificación o lo que toca a la ley de manejo del fuego. Otro tema que rayanan aún con la prohibición de lo que establece la posibilidad de dictar decreto de necesidad de urgencia, código aduanero, y otros que acá, otros senadores que me antecedieron en el uso de la palabra fueron aclarando. Pero también yo no me trago que el presidente de la Nación lo hizo por ignorancia o porque los funcionarios no supieron aconsejarlo. Yo creo que tiene un fin claro y específico. Él cree y considera desde su soledad y la compañía de los 2 o 3 que tiene en su círculo íntimo, que en la República Argentina el 10 de diciembre asumió un emperador, asumió un rey, y el resto no existe. El Congreso de la Nación, para el presidente de la Nación, pareciera ser, y lo manifiesta continuamente, que es un estorbo, que en este país rige el pensamiento único. Si vos coincidís con el gobierno nacional, sos bárbaro. Si pensás distinto, sos mafioso, vago, casta, fascineroso. Y a veces cuando habla de casta tendría que fijarse un poquito alrededor de él, porque hay bastante de lo que él dice casta como funcionarios. Inclusive muchos del gobierno anterior que todavía siguen teniendo funciones, o porque no los cambiaron o porque él los ratificó. Entonces, ¿dónde está la casta? Entonces yo digo que estamos perdiendo el tiempo, porque si él hubiera mandado 15, 16, 20 leyes, seguramente las tendría todas aprobadas en el periodo de sesiones extraordinarias y estarían ya vigentes. Y no estaríamos nosotros discutiendo a ver si es válido o no es válido el decreto de necesidad de urgencia.
Pero digo, él tiene algunas cosas claras. Le molesta al Congreso, ninguna duda. Días pasados, por una decisión que tomó el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, un poco más nos dijo de todo. Pero se había olvidado que él había firmado un decreto que no solo decía lo mismo, que era más grande lo que decía el decreto, eso de lo que habían firmado los presidentes de las cámaras. O por ahí no registró que la Cancillería, que me parece que es parte de la República Argentina, tomó una determinación aún superior a lo que él había firmado el decreto, pero eso no se retrotrajo. Entonces yo digo que él nos está entreteniendo, nos está haciendo perder el tiempo. Llamó el día 1 de marzo, después de un discurso que la verdad que fue fuerte, pero yo pensé que podía haber sido peor, llama a un diálogo condicionado. Cita a todos los gobernadores a conversar por el pacto del 25 de mayo, pero la ley ómnibus, la ley marco o como la quieran llamar. Ley que, dicho sea de paso, hoy hicieron correr un borrador, y le aclaro por las dudas, porque seguramente después nos van a criticar a la oposición, que la emergencia en seguridad no existe, como no existió en la primera ley de bases y todos los títulos que le dan. No existió la emergencia en el tema de seguridad, pero sí tuvieron la lengua muy rápida para salir a criticar a la oposición que no le habían aprobado la emergencia en seguridad. Y resulta que la inclusión de la emergencia en seguridad en esa ley ómnibus, que después, más allá que digan que la retiraron por un total desconocimiento del reglamento de la Cámara, se le cayó el proyecto. Y quien yo apoyé como candidata a presidente de la Nación, salió a decir, muy libre de cuerpos, que la oposición le había impedido tener la emergencia en seguridad, cosa que nunca habían planteado. Pero bueno, por ahí son esas actitudes de algunos conversos que tienen que demostrar que son más oficialistas de lo que realmente son. Pero bueno, volviendo a este tema. Este decreto no está encuadrado en lo que establece la Constitución Nacional, pero con esta convocatoria condicionada al pacto del 25 de mayo, creó una situación que a uno muchas veces lo hacen dudar. Yo lo vengo diciendo del primer día, yo no comparto para nada el decreto de necesidad de urgencia, para nada lo comparto. Y para mí no reúne los requisitos que debe reunir. Pero hay otros condimentos que por ahí, y también decía, yo voy a hacer lo que mi bloque decida independientemente de mi opinión personal. Pero también hay otros condimentos que a uno lo hacen por ahí no dudar de sus convicciones, porque yo no tengo ninguna duda que esto no corresponde. Y por ahí tengo, medianamente puedo decir, la tranquilidad de que sé que esto no va a seguir, con mi voto o sin mi voto. El DNU no va a seguir, porque ya la primera votación demostró que quienes se oponen al DNU tienen la mayoría. Pero bueno, empezaron los llamados de algunos gobernadores de las provincias, diciéndome, fíjate qué vas a hacer. Pero lo que más me llamó la atención, lo que me sucedió ayer en las últimas horas del día, me llamaron representantes de las empresas que están instaladas en la provincia de Tierra del Fuego al amparo de la ley 19640. Y me dijeron, vos fíjate cómo vas a actuar, porque este gobierno nacional nos está apoyando. Vos sabés que las críticas que tiene el régimen de promoción de Tierra del Fuego, y fíjate las consecuencias que se podían llegar a dar si los senadores de Tierra del Fuego se oponen a un gobierno que está apoyando la ley en Tierra del Fuego. Y la verdad que uno a veces le genera dudas la situación de cómo quedar ante mi propio bloque, ante mi propio partido. Las dudas que me genera ir en contra de lo que estoy convencido como radical de toda la vida, de que esto es anticonstitucional. Pero también me quedan las dudas de un gobierno que capaz que lo ha demostrado, es capaz de hacer cosas que no corresponden y que pueda pagar las consecuencias la provincia a la cual represento, que dicho sea de paso, el gobernador de mi provincia, aunque no es de mi espacio político, lo fue en una época, me está pidiendo que rechace el DNU.
Pero bueno, tengo esas dudas. Seguramente de acá, al final de esta discusión y de este debate, ojalá pueda tener un poco más claras las ideas. Pero la verdad que me da bronca tener que estar decidiendo por la desidia de alguien que asumió como presidente de la Nación, que juró respetar la Constitución y lo primero que hace es hacer caso omiso de la Constitución, hacer caso omiso de la división de poderes y nos entretiene a todos con estas discusiones. Yo le digo al presidente de la Nación que si es por la ley de alquileres que tanto defienden, hay un montón de proyectos presentados en el Senado. Si es por la educación esencial, hay un montón de proyectos presentados. Bueno, ya cierro. Si es por la reforma laboral, hay un montón de proyectos. Si es por la no emisión del Banco Central, hay proyectos. Que se enteren, que lean, que busquen y que no recurran a caminos que no son los que establece la Constitución Nacional. Y aclaro, en caso de que yo decidiera al final de este debate votar en contra del DNU, no estoy votando con el kirchnerismo, como muchos dicen. En todo caso, el kirchnerismo que descubrió la Constitución y las leyes estará votando conmigo. Muchas gracias.